Filosofía en la edad contemporánea y sus representantes. La filosofía contemporánea va desde fines del siglo XIX, XX y lo que va del XXI. Es la última etapa histórica de la filosofía, caracterizada por sus cambios, problemas y controversias, debido a los avances científicos y tecnológicos, al florecimiento de una gran cantidad de doctrinas filosóficas y a sus cuestionamientos en torno a la consistencia y existencia de la verdad y de la filosofía como tal. La filosofía contemporánea tiene varias corrientes filosóficas, de las cuales son la filosofía analítica. La filosofía analítica tiene como fundamento las ciencias naturales, la lógica matemática y el análisis del lenguaje, es decir, el análisis lógico del lenguaje científico o el análisis lingüístico del lenguaje común, con el propósito de esclarecer los conceptos filosóficos y científicos. Filosofía hermenéutica. Hans-Georg Gadamer es considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. La hermenéutica, o arte de la interpretación antigua, se remonta a los orígenes de la escritura y a la necesidad de encontrar los sentidos en los textos. Considera que nuestro conocimiento deriva de la experiencia, por lo que ésta se convierte en la única fuente de conocimiento. Materialismo, corriente de pensamiento según la cual el mundo puede explicarse en función de la idea de materia, pues todas las cosas son causa de la acción de la materia y no del espíritu. La materia es así la primera realidad de las cosas, independientemente de que pueda o no ser percibida por los seres vivos. Vitalismo. El vitalismo es una doctrina de la filosofía que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias. Ve la vida como la principal realidad y se esfuerzan en entenderla, pero no tienen uniformidad debido a las diferencias en cómo conciben la vida. Los principales representantes del vitalismo fueron Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Wilhelm Dilthey, José Ortega y Gasset. Empiriocriticismo es una filosofía de la experiencia crítica o machismo. Es una corriente filosófica que apareció a la mitad del siglo XIX en Alemania y Austria. Está fundada por Avenarius y Mach. Esta corriente filosófica niega a la realidad objetiva y afirma que solo se puede llegar a conocer las apariencias de las cosas. El existencialismo, doctrina filosófica que se caracteriza por tener como objeto de reflexión central la existencia. Esta corriente fue el resultado de intenso trabajo filosófico desarrollado entre el siglo XIX y XX en Europa y Alemania, en búsqueda clara de la razón de la existencia a partir de la individualidad. El padre de esta corriente filosófica es el filósofo Søren Kierkegaard. El positivismo, corriente filosófica contemporánea que plantea la evolución como ley suprema y busca superar los métodos imperfectos de la metafísica y la teología a través del conocimiento basado en la experiencia empírica y las ciencias naturales. Son considerados como padres del positivismo el francés Auguste Comte y el británico John Stuart Mill. Ellos niegan a la filosofía su calidad de conocer al mundo, ya que carece de la comprobación experimental. El marxismo, teoría filosófica acuñada por Carlos Marx y Federico Engels, que vincula la teoría con la práctica social. Es la aplicación del materialismo histórico, tomando como punto de partida la distinción entre las fuerzas productivas que relacionan al hombre con la naturaleza y las relaciones de producción que se establecen en torno a la vida material, fundamentada en los conceptos de determinismo económico
y el carácter clasista en la sociedad. Fenomenología, disciplina filosófica que funda la teoría del conocimiento en la investigación de las esencias tales como éstas se ofrecen a la intuición. Es característica de las esencias expresar la verdad de las cosas en virtud de las funciones en que participan y les dan sentido y realidad. El primero en aplicar el nombre de fenomenología a una filosofía completa fue Edmundo Husserl. El voluntarismo es una de las corrientes filosóficas de las tendencias idealistas subjetivas en la filosofía, que niega la existencia de las leyes objetivas y necesarias en la naturaleza y en la sociedad, atribuyendo el valor decisivo primario a la voluntad. El representante de esta corriente filosófica es Arturo Schopenhauer. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1904, falleció el 12 de febrero de 1804. Fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Fue el primer y más importante representante del crítico y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Entre sus escritos más destacados se encuentra la crítica de la razón pura, como el Crítico, calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la filosofía. En ella se investiga la estructura misma de la razón. Asimismo, se propone que la metafísica tradicional se puede interpretar a través de la epistemología, ya que podemos encarar problemas metafísicos cuando entendemos y relacionamos la fuente con los límites del conocimiento. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818, murió el 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual de origen judío. En influyentes obras abarca diferentes campos de pensamiento en la filosofía, historia, la ciencia y la política, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó a lo práctico del periodismo y la política, proponiendo siempre en sus pensamientos en una unión de teorías prácticas. Y su ocupación, sociólogo, historiador, economista, es conocido por desarrollar el socialismo científico, el comunismo moderno y el marxismo. George Moore, filósofo británico conocido por su papel en el desarrollo de la filosofía occidental contemporánea, nació en Londres el 4 de noviembre de 1873. Estudió en la Trinity College de la Universidad de Cambridge. Un compañero suyo fue quien lo animó a estudiar filosofía. Tiempo después comenzó a enseñar clases en Brighton y murió el 24 de octubre de 1958 en Cambridge. La filosofía para Moore era en esencia una actividad por partida doble. En primer lugar, implicaba el análisis y clarificar las proposiciones enigmáticas en menos enigmáticas. Moore estuvo perplejo, ya que ante la afirmación de algunos filósofos de que decían de que el tiempo es irreal, Moore, sin embargo, sí mantenía la proposición, pero él quería determinar si existían o no las razones justificativas para aceptar esta afirmación. La atención diligente de Moore al análisis conceptual lo llevó a ser uno de los fundadores del énfasis contemporáneo analítico y lingüístico en la filosofía. La obra más importante de Moore fue Principios Éticos en 1903, en donde él decía que se aprende no por el sentido de la experiencia, sino por un tipo de intuición moral. Fritz Wilhelm nació en 1844 en Alemania y murió en 1900 en Weimar. Fue un filósofo, músico y poeta. En 1889 sufrió un ataque de esquizofrenia, del que ya nunca se recuperó. Murió habiendo perdido la cordura y escribía cartas sin sentidos. Entre las obras más importantes de Wilhelm
era el origen de la tragedia, que fue en 1972, así habló Zaratustra en 1883 y 1885, y el crepúsculo de los ídolos en 1888. La filosofía para Wittgenstein es ante todo una corrosiva crítica de los valores de la tradición occidental. José Ortega y Gasset fue un escritor filósofo español que nació en el año de 1883 en la ciudad de Madrid, España, y murió en 1955 en esta misma ciudad. Estaba estrechamente conectado con el mundo de la política y el periodismo gracias a la influencia de su familia. Comenzó a escribir para periódicos y revistas españolas y sudamericanas en 1902. En el año 1923 fundó la revista de Occidente, como liberal, interesado en los problemas sociales, quien logró tener una mayor influencia sobre el pensamiento y los pensadores europeos y latinoamericanos durante la primera parte del siglo XX. Su filosofía dio origen al racio-vitalismo, como una tercera etapa de la historia de la filosofía. Se fundamentó principalmente en la crítica del idealismo, pues lo veía como un enemigo del hombre. En su pensamiento existe la relación entre el ser realista y vivir al mismo tiempo. Para Ortega y Gasset, quien desarrolló una metafísica de acuerdo con la razón vital que iba más allá del idealismo filosófico sin caer en el realismo, esta metafísica afirma que la realidad última o radical de cualquier otra realidad extrae sus raíces, no puede reducirse a ninguna idea o teoría, sino que es mi vida, en el sentido biográfico más no biológico. Algunas obras más reconocidas de este personaje son Vieja y Nueva Política, Meditaciones de El Quijote, Personas, Obras y Cosas, El Espectador, volumen 1, 2 y 3, España invertebrada, El tema de nuestro tiempo y la rebelión de las masas. Tenemos una frase célebre de José Ortega y Gasset, que dice así: nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables, son las más sospechosas. Ellas constituyen nuestro límite, nuestros confines y nuestra prisión. Jean-Paul Charles Aimé Sartre nació el 21 de junio de 1905 en la ciudad de París, Francia, quien con su primera novela publicada en 1938 y titulada La náusea, durante 1939 comenzaría a escribir otras de sus grandes obras, entre ellas El ser y la nada. Por esa época, Sartre inició una fluctuante relación con el comunismo. Propuso una reconciliación del materialismo dialéctico con el existencialismo, al cual pasó a considerar como una ideología parásita del marxismo, y trató de establecer un fundamento de la dialéctica marxista, mostrando que la actividad racional humana, la praxis, es necesariamente dialéctica. Este personaje es una figura conocida en el ámbito de la filosofía y la literatura, siendo considerado uno de los padres del existencialismo contemporáneo, filósofo, escritor y activista político, quien consideraba que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción y responsable plenamente de su vida, sin excusas. Thomas Kuhn es un filósofo estadounidense que propone el análisis de la ciencia desde un enfoque historicista dentro de un proceso sucesivo y en constante evolución. Nació en 1922 y falleció en el año 1996. Fue conocido por su gran contribución al cambio de orientación de la filosofía. Él establece en 5 fases de desarrollo en las que la existencia de un paradigma y su estudio normal entran en una etapa de crisis, desatando una revolución que tiene por producto un nuevo paradigma. Este proceso se repite nuevamente en cada época historia, razón por la cual el nombre del enfoque de Kuhn.
De esta manera, una de sus obras principales fue La estructura de la revolución científica. En este enfoque se contrapone al nuevo enfoque formalista, entendiéndose esta última como una actividad completamente racional y controlada, mientras que el enfoque historicista se considera una ciencia concreta que ha venido dándose a través de los tiempos, presentando en cada época histórica. Thomas Nagel, filósofo estadounidense, nació en 1937. Su trabajo se ha centrado en la filosofía. En la actualidad trabaja como profesor de filosofía y derecho en la Universidad de Nueva York. Nagel es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Ha contribuido al debate actual entre la cultura postmoderna y una visión más racionalista del mundo. Él defiende la teoría del deseo motivado sobre la motivación moral y es necesario tener las relaciones de justificación correcta. Sus obras principales fueron La última palabra, Igualdad y Parcialidad. De esta manera también podemos decir que ha contribuido al debate actual entre la visión más racionalista del mundo, en la cual él basa acerca de que la mente parece ser algo más que los funcionamientos físicos y fisiológicos.